Hay lugares donde la historia no está completa, donde lo real se mezcla con lo inexplicable. Luces en el cielo, voces antiguas y sombras en la oscuridad. Un lugar donde los misterios nunca se fueron. Estás en Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas, Alberto Martínez Beivide y José Luis Visca. Muy buenas noches y sean bienvenidos un sábado más a Cantabria Oculta, aquí, en Arco FM. Un sábado más en el 87.7 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y ya está conmigo en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas noches. Hola Juanra, ¿qué tal? Y José Luis Visca, muy buenas noches. Buenas noches, Juanra. Hola Visca. Hola, Toñete, ¿qué tal? ¿Qué tal andáis? Muy bien. Ahora sentados, pero... Bueno. Y contento de estar aquí. Qué graciosos estáis, ¿eh? Bueno, está la chispa. Sí, la chispa de la vida. Es que hace sol. Eso, mira, eso la verdad que ayuda. Pensar que aquí en la Bazcoa lo tenemos que cerrar todo por temas de iluminación. Por cierto, si hay alguien de algún estudio fotográfico que nos preste algunos focos o... Algo que vaya a tirar, yo qué sé. Unos descuentos, nosotros lo vemos todo, lo admitimos todo. Sección mercadillo. Si no lo vendemos de chatarra, ya sacamos algo. Sección mercadillo. Pues nada, vamos a ir con los temas de hoy, porque empezaremos con el regalo de las anjanas que nos ha traído Baby, y ahí estará como siempre al principio. Y ¿cuál es el título de hoy? Lo acabo de editar. La anjana de las estrellas. La anjana de las estrellas, es verdad. Un título que se ha atrevido a poner él, luego os lo contará. Después, Toño, historia. Nos adentramos un poquito en la historia de Santander. Vamos a adentrarnos en la historia de Santander, en la historia del nombre de Santander. ¿De dónde viene? Curioso. Sí, porque hay polémica. Polémica. Muy bien. Muy chulo, ya sabes que... Bueno, de que la Bazcoa no sabe nadie dónde está, no vamos a tener problemas, no va a haber gente con antorchas. Efectivamente. Todo eso a Arco FM. Lo remitimos allí ya que nos pasen fotos. Eso, de los destrozos. Y luego, Visca, para terminar, nos has traído un tema de marcianitos, de gente de fuera. Sí, de marcianitos. Esta vez no nos hemos ido allá a Estados Unidos, sino que es Made in Europa. Bien. Y bueno, es el caso este del alienígena decepcionado. Me gusta. No, déjalo ahí. El título es muy italiano, ¿no? Pero bueno, es que es de ahí, de Italia, ¿no? El alienígena decepcionado me gusta mucho. Es un nombre de película de serie B. De Jaimito. Pero bueno, tiene su realidad y es un caso muy curioso que ocurrió en una pequeña población de Erba llamada Parravicino, en Italia, al norte de Italia, muy al norte, casi pues en luego Suiza. Nos iremos a la pedanía italiana. Y antes de dar paso, no sé si queréis comentar algo. Así que es verdad, tenéis... Sí, tenemos el... Bueno, para todos los oyentes de Cantabria Oculta que puedan acercarse, el jueves que viene tenemos una charla en ADIC, en la Asociación ADIC, ahí en Santa Lucía. Di la fecha, porque esto, ¿sabes que se emite? Creo que es el jueves 16... Pues sí, es el jueves 16. Jueves 16. En ADIC. Digo, Toño, porque sí, hay un programa que va a ir antes y otro que va a ir después. A ver si van a aparecer gente el jueves siguiente. Es verdad, ¿no? ¿Sabes? Allí de repente dicen, ¿y esto no era el jueves, este jueves? No, voy a decirlo concreto, pero tienes razón, Juanra, a ver si tengo que decir bien la fecha y el lugar. Es el jueves 16 de abril a las 19 horas en la sede de la Asociación ADIC, que está en Santa Lucía 45 en Santander. Y va a ser una mesa redonda con el título La visión etnohistórica de la mitología cántabra. Un título muy atractivo. Y van a participar Marina Gurruchaga, sobradamente conocida, un amigo nuestro también,
que está haciendo una labor tremenda en este ámbito, que es Iván Díaz Samillán, otro conocido también, Ángel Ocejo, y otro amigo también del programa, todos son amigos, la verdad, Claro. Marín Sánchez. Y va a estar moderado por yo mismo. Bien. Voy a moderar yo. Bien, me parece ¿Me genial. ves bien de moderador, Juan? ¿Sabes lo que voy a comprarte ahora mismo por Amazon? Un mazo. Yo creo que sí. Yo si no tengo un mazo de collejas, ya sabes que no me corto un pelo y voy a estar moderando todo este asunto, y yo creo que todos los que tengan la oportunidad que se acerquen por allí, porque se van a decir cosas muy interesantes, hasta cierto punto novedosas, porque son gente que ha trabajado mucho este tema, y va a ser muy interesante. Repite la fecha, Toño. Jueves 16 de abril a las 7 de la tarde en la sede de la asociación ADIC, Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, que está en la calle Santa Lucía 45 de Santander. Pues ahí emplazamos a todos los oyentes. Y antes de dar comienzo y de pasar al regalo de las Anjanas, vamos a recordar nuestras vías de contacto, ¿no? Estamos en Twitter, en @cantabriaculta, en el Facebook podéis encontrar nuestra página, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Ahí os emplazamos a todos, y los que nos escuchéis a través de cualquier plataforma de podcast, ya sabéis que un comentario, un me gusta nos ayuda mucho y nos da muchísima visibilidad. Que por cierto, Vizca, dejamos ahí la pregunta y nos han contestado bastantes. La película que decías tú, Sí. ha habido ya bastantes respuestas, y quiero destacar una en la plataforma de Spotify que ahí nos contesta Juagoz, que esta semana tiene una intervención médica y le quería mandar desde aquí un saludo y mucha fuerza. Y nada, pues le tengo que invitar al Sardinero, que tenemos que ir a ver un partido. Es de Toledo, pero le he hecho fan del Racing. Ahora Qué ve bien. también los partidos del Racing. Qué bien, Y, bien. Muy bien. y queda pendiente que venga a ver. Un partido de playoff, dices, ¿no? Estábamos esperando a ver si el año que viene ver el Real Madrid, el Racing Real Madrid, que es del Real Madrid también. Uf, qué crecido está. Que sí, que este año sí, este año como sea. Pues nada, ahora sí que sí, nos vamos a ir con el regalo de las Anjanas. El regalo de las Anjanas. Un arcón lleno de mitos, cuentos y leyendas del mundo mágico. Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Bien, pues estamos aquí en el regalo de las Anjanas, que más o menos conseguimos mantenerlo cada 15 días. Bueno, en una de esas reuniones que tengo yo con nuestras queridas Anjanas, me hicieron saber que ellas nos hacen los regalos que hagan falta, pero que de vez en cuando no nos olvidemos de ellas y que contemos aquí historias que tengan que ver con anjanas o con anjanos, que también les había. Así que hemos traído una historia que, si bien no tiene título, yo me he atrevido a titularla La Anjana de las Estrellas. Luego sabréis por qué. Así que vamos a escuchar el relato y luego os cuento 4 cosucas. ¿Quién llama? Una pobre peregrina que va de camino. Pues no hay posá. Tener caridad, estoy cansada, me sangran los pies,
he andado 12 leguas. No hay posá, que Dios la ampare. Y la viejuca, llorando de pena, llama a otra puerta. ¿Quién llama? Una pobre peregrina que se muere de sueño. Está cayendo la nieve y tirito de frío. Dormiré en el establo, dormiré en el pajar. No hay posá, siga la vieja en su camino. Está nevando, ya no tengo correa, ya no tengo alegría. Déjame dormir hasta que venga el día. No hay posá, ampárela Dios. Y la vieja, llorando como una magdalena, llama a otra puerta. ¿Quién llama? Una vieja, muy vieja, sin hijos y sin nietos, muerta de hambre, muerta de frío. Siga el camino la vieja, muy vieja, será una bruja que va por acciones. No soy bruja, soy una anciana con la capa rota y con el corazón partido. No tengo establo, ni tengo pajar, siga el sendero y dejemos descansar. Y la anciana de la capa rota tirita de frío, cae la nieve y parece que llora el viento. ¿Quién llama? Una princesa que ha hecho penitencia de andar por el mundo hasta que vuelva el su amante que en la guerra está. Entre la princesa, que aquí descansará, la daremos borona, la daremos leche y un tarro de miel y una cama en que descansar. No quiero, tengo penitencia de nunca descansar. Entre la princesa, la nieve la atarecerá. No quiero, me gusta la nieve, me gusta el andar. La vieja sigue andando por todas las callejas del lugar. ¿Quién llama? Una marquesa que se quiere calentar en la vuestra lumbre. Que entre la marquesa, buen favor nos hará. No quiero, que ya empieza a escampar. La viejuca, temblando de frío y llorando de pena, llama en todas las casas. Si es marquesa, todo el mundo la deja pasar. Si es peregrina, nadie la da posá. Va cayendo la nieve fría. La vieja va llorando y diciendo este parlar. Qué triste es la vida cuando no hay caridad. Gente maldecía que no tiene compasión de los probes peregrinos. La nieve y el hambre, qué mala enfermedad. A la vuelta del camino llama a otra puerta que está medio entornada. ¿Quién llama? Una probe vieja que va de camino. Que pase la probe vieja, que aquí descansará. Un jergón de hoja no la faltará, y una manta de buen fuego no la ha de faltar. Gracias a Dios que encontré la caridad. Rasca que te rascarás. Todos los vecinos del pueblo rasca que te rascarás. Se rascaban los brazos, se rascaban las piernas, se rascaban las caras, se rascaban las cabezas. Los chicos y los grandes, rasca que te rascarás. No pueden arar, no pueden segar, los hombres no pueden andar, las mujeres no pueden lavar, los mozos no pueden cantar, las mozas no pueden planchar. Rasca que te rascarás, la ronda no puede rondar, y las mozas no pueden gilar. Ya se acabó la veda, se acabó la ventisca. Arráscame Juana, arráscame Pilar, arráscame Pedro, arráscame Juan. Rasca que te rascarás. ¿Quién era la que llamaba? Una anciana bendecía que bajó al lugar para ver si este pueblo había caridad, y como no la encontró, sárnamos dejó que a rascar. Rasca que te rascarás. Fonso compró 12 praos. Fonso compró 12 tierras. Fue el único que dio posada a la anjana de las estrellas. Fonso tiene caudales.
Fonsu tiene hacienda. Fonsu no se arrasca que te rascarás. Es que dio cubijo a la que pedía posá. ¿Quién lo hubiera sabido? Envidia lo tengo. Él muy rico, nosotros sarna que rascar. Rasca que te rasca, rasca que te rascarás. Bien, acabáis de oír la historia de la Anjana de las Estrellas, que es así como se la denomina en este relato. Ella metamorfoseada en la figura de una anciana peregrina, cosa que es bastante habitual entre las anjanas, ser viejas peregrinas o viejas simplemente que se aparecen a los mortales. ¿De dónde sale este relato? Bueno, es un relato de anjanas poco conocido porque está sacado de la prensa histórica, y la prensa histórica, por desgracia, pues no la suele consultar la gente, ¿no? Salvo gente como mi compañero Toño, que son los que realmente meten horas indagando en esto. Bueno, pues se trata de un relato de Manuel Llano. Sí, Manuel Llano otra vez. Es que Manuel Llano es un pozo sin fondo, amigos, amigas, y hay que reivindicarlo constantemente. Esto está sacado de un artículo que escribió un periodista el 15 de noviembre de 1929. Fue publicado en La Voz de Cantabria, en la prensa local, ¿no? Y este periodista habla de una conferencia de Manuel Llano, pues dedicada a mitos, leyendas, cuentos, etcétera, que dio en el Ateneo Popular. En este artículo el periodista habla de que Manuel Llano ya se estaba fraguando una reputación bastante buena dentro del público que venía al Ateneo, dentro del público que consumía estos artículos o que consumía los mismos libros que iba sacando Manuel Llano, que iría sacando. Incluso dice que según iba contando cosas, el público le interrumpía porque le aplaudía muy entusiastamente, ¿no? O sea, el público estaba entusiasmado con las cosas que cuenta Manuel Llano, lo cual no es para menos, porque si habéis oído esta narración, es maravillosa. Es una narración maravillosa que no está exenta de cierta métrica en el vocabulario, o sea, parece casi una retahíla, es muy interesante, ¿no? Y es que el periodista que redacta este artículo redacta el cuento completo, tal cual lo redactó Manuel Llano, o sea, tal cual lo contó Manuel Llano, él lo redactó. Yo deduzco que probablemente Manuel Llano le pasaría una chuleta con el cuento escrito, porque si no, no sé, acordarse de todo el cuento y escribirle tal cual sería difícil. Bueno, tenemos aquí pues el típico relato de que una divinidad, porque los anjanas son divinidades, ponen a prueba a los humanos. En este caso, a modo de vieja, pobre, que pide posada, y la gente la niega, y al final acaban todos con sarna, rascándose. Todos no pueden hacer nada porque tienen tanto picor que les imposibilita la vida, ¿no? Ese es el castigo. Nuevamente las anjanas castigadoras, fieras castigadoras del cruel, de la persona que no tiene caridad, de la persona que no hace bien a los demás. No tienen piedad con ellos. Salvo este Fonsu, que sí que la dio cobijo, que además prosperó gracias a haber ayudado a esta anjana, que nadie sabía que era una anjana, era la vieja pobre.
como veis, el egoísmo de la gente y el interés de la gente sí que daba cobijo a las marquesas, a las duquesas, pero no a las viejas pobres que tenían frío y la capa rota. ¿Por qué se llamará la Anjana de las Estrellas? Bueno, pues yo no lo sé muy bien, porque es verdad que Manuel Llano muchas veces le pone nombres a las anjanas y tampoco da muchas explicaciones. Seguramente habrá gente experta que podría dar una explicación más correcta. Pero es verdad que algunos dioses de la antigüedad están vinculados a las estrellas como símbolo de prosperidad, como símbolo de bien hacer y de que te va bien en la vida. Y es lo que le pasó a nuestro amigo Fonsu. Digamos que la Anjana de las Estrellas le trajo esa prosperidad, esa vinculación con la divinidad, con las estrellas. No siempre, pero en algunas ocasiones, ya os digo, está vinculada a la prosperidad. Así que, bueno, esa es mi opinión. Seguramente habrá otro que tenga otra y será bienvenida. Nos lo podéis comentar en los comentarios en los espacios habituales donde les dejáis. Y yo, sin más, me despido hasta el próximo regalo que nos dejen las anjanas, que no sé qué será. Pero antes os mando un abrazo a todo el mundo y os dejo con nuestros compañeros por si algo quieren comentar. Así que hasta dentro de 15 días, nos vemos. Bueno, un cuento más de estos regalos que nos traen las anjanas. Esta vez un cuento de anjanas y que, como bien ha dicho Baby, es un cuento paradigmático de estos personajes de la mitología de Cantabria. Y es muy interesante también lo que cuenta de que es el resultado de una charla en el Ateneo Popular, que era una institución en que hacían muchísimas actividades culturales, en que había una cantidad enorme de gente muy interesada en estos temas y muchos otros. Y Manuel Llano intervino en muchas de estas charlas en este lugar, y en algunas, gracias a las referencias, a las crónicas que los periodistas hicieron de estas charlas, que es una pena que no haya una transcripción de ellas, porque hubiera sido una auténtica joya, pues gracias en todo caso a esas referencias de los periodistas, pues hemos tenido ocasión de descubrir personajes nuevos, historias nuevas que ya no nos llegó a desarrollar en su totalidad. Y este es un ejemplo más. Este es un cuento que aparece como consecuencia de esta charla y, como bien ha dicho Baby, pues bueno, la típica anjana que se encarga de repartir o de dar, otorgar justicia a... Una vez más. La enfermera justiciera. Es una anjana buena. No, es una anjana buena con los que se portan bien. Con el que no. Con el que no. Justiciera, como ha dicho Juan. Es el justiciera. Y entonces, pues eso como... Y luego el hecho también, pues esa transformación de la anjana para probar a los seres humanos cómo somos, se transforma en anciana, desvalida. Y bueno, es un ejemplo de cómo efectivamente los seres humanos, dependiendo de cómo seas, tratas a una persona, ¿no? Sí. No es lo mismo que venga aquí un inmigrante, un cayuco, que venga un jeque árabe. No le tratas igual, evidentemente. Bueno. Entonces, pues este caso trata un poco de esto. Y bueno, la verdad es que ha sido un cuento con esa coda de rasca que te rascarás. Pero también estaba pensando en tu ejemplo, sí. Pero también la anjana no haría distinción. El que se porta bien le daría igual. Claro. Por eso, sí. No, por eso, que se porta bien, pero gente nos portamos mejor con las personas, como en este caso del cuento, si fuera una duquesa, una condesa, alguien, pues tienes a tratarle mejor. Claro, eso estaba pillando la moraleja del cuento, sí. Entonces, si eres una anciana desvalida que no tiene que caerse muerto, pues mira, búscate la vida y ya está. Pues aquí se trata un poco de lo mismo. Pero bueno, estupendo. Como siempre, Baby, muchas gracias por estos regalos tan fantásticos.
Ya estamos con el tema que hemos anunciado para esta parte del programa, que vamos a hablar del origen del nombre de la ciudad de Santander, que es algo que ha estado envuelto en cierta polémica. Digo cierta porque al final hay un origen etimológico de la ciudad de Santander que es el que se ha dado por aceptado por casi por la mayoría de la gente, pero desde aquí vamos a reivindicar un origen distinto. Hacía tiempo que yo venía detrás de este tema, hace ya un par de años o 3 o más quizás, no sé, porque es un tema que recuerdo donde arrancó un poco mi curiosidad. Arrancó de que en casa de mis abuelos había una pequeña mesa, esas bajitas, que estaba como, no es decir forrada, bueno, tenía el dibujo de un mapa muy antiguo, quizá del siglo XVI o XVII, en que se veía la costa del norte de España. Donde estaba la ciudad de Santander, no ponía Santander, ponía St. o sea, Sant Andero. Y yo me quedé con la copla, digo, Sant Andero, digo, ahí va, llamaban así a Santander. Y digo, bueno, tiene sentido, ¿no? Sant Andero, Santander, Alfendría. Entonces le encontré cierto sentido. Y de manera que hace ya unos años empecé a investigar que el origen, que sabía un tipo de relación entre Sant Andero y Santander. Realmente podríamos retrotraer el nombre de Santander a eso. Y efectivamente me encontré con varios datos muy interesantes. Datos muy interesantes que han culminado al final con que me he encontrado con que el año pasado en la revista Altamira, ¿sí?, un profesor de historia y doctor en historia de la Universidad de Cantabria llamado Óscar Luis Villanueva ha plasmado, por supuesto mucho mejor de lo que yo hubiera podido hacer, pues poco mi teoría o el esquema o las ideas que yo quería plantear sobre el asunto, de manera que vamos a acudir un poco al artículo de este autor con aportaciones, algunas pequeñas aportaciones que puedo hacer de lo que yo llegué a investigar y que yo creo que da una perspectiva nueva y creo que esperamos convencer a gente de que nuestra idea del origen del nombre de la ciudad de Santander es más correcto que el tradicional, que ahora nos referiremos a los dos. Pero es que además ha coincidido que hace un mes o mes y medio, en mi página de Facebook recibo pues las informaciones de una página que tiene que ver con historia de Euskal Herria. Bueno. Historia de Euskal Herria, por llamarlo de alguna manera, realmente es una especie de historia mitológica, ficticia, fabulosa, absolutamente desproporcionada, incalificable de Euskal Herria. Entonces, en uno de estos artículos que publica este muchacho, que realmente tiene muy poca idea de historia, por no decir nada, venía a decir que él sostiene las tesis vasco-cantabristas, vale, que para los que no sepan lo que es, eran teorías que a partir del siglo XVI hasta prácticamente el siglo XIX sostuvieron muchos estudiosos, sobre todo del País Vasco, claro, que venían a decir que la historia de los cántabros, contada por la historia de la resistencia cántabra contra Roma, en realidad era la historia de los vascos. De hecho, a los vascos se autodenominaban cántabros. De Cantabria era el País Vasco. O sea, de manera que la historia de los cántabros es la historia del País Vasco. En el sentido de resistencia, porque ya sabemos que Cantabria, no solo desde el punto de vista únicamente español, sino a nivel europeo, la resistencia de Cantabria en el País Vasco sigue constituyendo y constituyó un hito y un auténtico mito, sí, como ejemplo de resistencia de un pueblo ante un invasor, pero similar al de los espartanos, a cualquier tipo de historia mitológica o fantástica de resistencia de un pueblo venía representado por los cántabros. De manera que esos vascos se apropiaban, como decía uno, se adornaban con plumas que no eran suyas. Pero entonces los escritos romanos, ¿quién los cambió? Los interpretaban escritos romanos de aquella manera.
Bueno, de aquella manera. pues según esa teoría, entonces, que nos cedan su territorio, porque eran cántabros, ¿no? Pero vascos. Vascos. Cántabros, pero vascos. Cántabros vascos. Bueno, pues hacemos 2 provincias en No, Cantabria. vale, eso a partir del siglo XIX, sobre todo a partir de la Cantabria, el libro de la Cantabria del padre Flórez, eso ya quedó totalmente marginado. Eso ya la historiografía moderna Sí. sabe perfectamente que eso no es así. Identifica perfectamente el contexto geográfico de las guerras cántabras, sabe que no, en absoluto, tiene nada que ver con Euskal Herria, con los vascos, no tiene nada que ver. Pero aún así hay gente con pocos conocimientos, como este muchacho, que sigue manteniendo esa historia. Decía él que un ejemplo y que una prueba de eso, de que los vascos llegaban hasta Cantabria, es que Santander, el nombre de Santander venía de Sant Ander. Y Ander, todo el Ander mundo es un sabe, nombre vasco. es un nombre vasco. Vale. Pero como... Y Ander Uno- también es de bajo en inglés, ¿sabes? Sí, pero es que A ver si tenemos... todo hay que aclararlo, porque, como bien señaló uno de los contestaron a las tonterías que decía este muchacho, que además es oyente de Cantabria Oculta, Nosotros solo tenemos calidad. tenemos calidad. Decía, vale, pero es que Ander es un nombre vasco inventado por Sabino Arana. Claro. Porque Sabino Arana y otro autor, bueno, Sabino Arana a final del siglo XIX, y otro autor, basándose en el texto de Sabino Arana, elaboraron en 1910 un santoral vasco. De manera que se inventaron Los santos. nombres a Triscapellejo. Santos vascos. Por ejemplo, Ander decían que era vasco. Bueno, ¿Por qué? Porque se decía es vasco. Gorka se lo inventaron. Kepa se lo inventaron. No existían. Son nombres que no existían. Otros sí, otros nombres vascos tradicionales como Aitor. Eso existió siempre. Pero esos nombres no. Pero como Iker, como un montón de ellos. Ander era uno de esos nombres. Ander, que viene de Andrés. Viene de Andros, de la palabra griega Andros, que viene a decir, se refiere a hombre, más hombre viril. Pues deriva en diversos idiomas de distintas maneras. vale. Anders, Andrew, Andrew es lo que va a decir. Andrés. De manera que es un nombre de origen griego. De vasco no tiene nada. Y efectivamente, este amigo nuestro de Cantabria Oculta decía que Santander, el nombre de Santander no procedía de Sant Ander, sino procedía de San Emeterio, que el origen tradicional. Claro. Pero ahí voy a estar en desacuerdo con él. Estoy de acuerdo en que Ander no es vasco en absoluto, Ahora pegándonos entre nosotros. claro, sí, pero que sí procede Santander de Sant Ander. Bien, y siguiendo al artículo como digo, es un artículo magnífico de Óscar Lucas Villanueva. Como él dice, a final del siglo XVI, un clérigo cántabro, montañés, Juan de Castañeda, escribió una crónica de la región en que exponía una serie de teorías sobre el origen no solo del nombre de Santander, sino de diversas otras zonas, otros lugares de Cantabria, ¿no? Pero es teorías que tenían, no tenían una base desde el punto de vista actual, histórica, muy sólida, pero que aportaba datos interesantes. ¿Qué datos? Por ejemplo, que en el antiguo convento de Santa Clara, de Santander, que estaba donde está el actual Instituto de Santa Clara, Luego fue una cárcel también, ¿no? yo no sé, no fue una cárcel, Me es suena a mí, posible, no es sé. posible. Yo no lo conocía. De hecho, cuando me lo ha dicho, digo, pues. O sea, que no existe esa iglesia. Ya, bueno, ¿Cuál? El convento. El convento, no, perdón. el convento de Santa Clara no existe, se transformó en el actual Instituto. Sí. sí, que fue una cárcel o un hospital o lo típico. Pues bien, según este autor, en aquella época se guardaban por entonces, en aquel momento, unas reliquias, al parecer unos huesos, que pertenecían ¿a quién? A San Andrés. Pero no solo eso, sino que entre las ermitas que había en el entorno de Santander, había una ermita dedicada a San Andrés, precisamente.
De manera que ya tenemos, bueno, quizás un pequeño atisbo de algo de donde tirar, ¿no? Algo de donde tirar. Para decir, bueno, quizás sí que puede haber algo aquí en lo de Santander, Sanander, pero al final, ¿qué dicen los escritos antiguos? ¿Cómo se llamaba Santander en los antiguos escritos? Pues bien, es cierto que, por ejemplo, que antes incluso de la concesión del fuero de Villa de la ciudad de Santander, que fue en 1187... Por el padre Rábago. No, eso no lo ha concedido. El padre Rábago no lo ha concedido. No, Concedió de pueblo a villa y de villa a ciudad. el padre Rábago, no, en todo caso era el estudioso que lo estudió. No, oye, que era el confesor y consiguió que le dieran el título de Santander, ¿no? Era el confesor del rey. Lo desconozco. Eso me lo explicaron a mí en el Verdemar. Vale, pues Igual me lo dijeron mal. Sería el percutor de... Sí, fue como el impulsor. el impulsor. Bueno, pues el fuero de la villa fue concedido por Alfonso VIII en 1187, pero ya antes, y en aquel momento la villa se conoció como Villa San Emeterio en San Celedonio, San Emeter. ¿Sí? Ya antes, ya en el año 1068 también se hablaba de San Emeter, cuando se hacía referencia pues, a una serie de concesiones que se daban al obispo de Burgos respecto a diversos montes tal que había entre otros lugares en el puerto de San Emeterio. Vale. Con lo cual sí que hay algo en que apoyarse para decir que, bueno, quizás el nombre de Santander provenía de San Emeterio y San Celedonio, de esa abadía que guardaban las reliquias de estos santos, de los santos que son los santos patronos de la ciudad. Sí. San Emeterio y San Celedonio. Bien, ¿cómo habría sido la evolución del nombre hasta llegar a Santander? Pues bien, según autor, el profesor José Luis Ramírez Sádava, que es defensor de esa teoría, de que procede de San Emeter, el nombre de Santander, sería más o menos así. Sería de Sancti Meteri, pasaría a Sant Emeder, Santander y ahí a Santander. El profesor Óscar Lucas Villanueva dice que, bueno, que no es descartable del todo, pero que resulta curioso que la evolución del nombre de San Emeterio en otras localidades de España, por ejemplo en Álava, suele ser a San Medel. En Álava, en San Medel de Segovia, en la Puebla de San Medel de Salamanca, un San Medel en la periferia de Burgos, de manera que parece extraño que sea en Santander donde haya esa evolución tan singular, desde mi punto de vista un poco forzada, ¿no? De manera que lo deja ya entredicho. Pero ¿qué ocurre además? Que no solo se nombra la ciudad de Santander en aquella época como San Emeteri o San Emeter, sino que en 1130, incluso antes de la concesión del título de villa a la ciudad de Santander, se habla de Santander como Sancte Anderi. En 1188, o sea, 50 años después, se vuelve a repetir lo mismo. Se vuelve a hablar de Santander como Sancte Anderi. Entonces dice nuestro autor, bueno, es posible que quizás se puedan confundir una vez, pero dos, de forma tan evidente, es realmente complicado. De manera que ahí empezamos con la discusión. ¿Cómo se llamaba realmente en el siglo XII, siglo XIII a la ciudad de Santander? ¿San Emeteri o Sant Anderi? Pues aquí volvemos a lo que comentábamos antes, esa ermita de San Andrés. Al parecer, según el famoso diccionario Madoz del final de mediados del siglo XIX, existía una ermita de San Andrés en Santander, que había sido erigida por Alfonso I de Asturias, llamado el Católico, posiblemente a principios o mediados del siglo VIII, o sea, casi incluso antes de que se erigiera la abadía o el monasterio de San Emeterio y San Celedonio, que se calcula que es del siglo IX. Es decir, que es anterior la ermita de San Andrés a la abadía de San Emeterio y San Celedonio. Pero
Vamos a cambiar ahora el patrón aquí en el programa. Vamos a cambiar el patrón en el programa, sí, Bien. señor. Es que ya estaba viendo por dónde iban los tiros. Yo digo sirenas, Claro. Es más, un autor llamado José Martínez Mazas, que era un clérigo del siglo XVIII, habla de que él conoció ya en estado de ruina esa ermita. Una ermita del siglo XVIII, pues habían pasado casi 1000 años desde la ermita original, que estaba ya en estado ruinoso. Pero es más, hay una pequeña aportación nuestra. En un mapa que se puede consultar en un mapa, casi un plano, de la Bahía de Santander, de 1730, se ve perfectamente señalada la ermita de San Andrés. Perfectamente señalada. Y bueno, para la gente que tiene curiosidad, ¿dónde estaba la ermita de San Andrés? Es lo que iba a preguntar yo. Pues mira, estaba en lo que hoy se conoce, no por casualidad, como Calleja de San Andrés, que existe todavía, que es una calle que va a dar de Perines a Camilo Alonso Vega, que ahora se llama de otra manera Camilo Alonso Vega. No sé cómo se llama. No, ahora no tengo ni Bueno, idea. pues una calleja que va a dar de Perines a Camilo Alonso Vega. Sí, que sale a la Salle igual. Sí, Esas escaleras que... sale hacia... que de hay Perines unos hacia- muros muy grandes. Sale Yo creo que sí, de ahí, pues ahí estaba esa ermita. Yo digo, hace más de 200 años. Casi 300 años. Estaba esa ermita pequeña allí. No vayáis Ermita que porque podía ya, hacer- ya no existe nada. No, ya no hay nada. A esa es la que me refería yo antes cuando te preguntaba. Ahí no existe ya nada. Pero estuvo. ¿Y qué ocurre? Que el autor que sostiene, Rodríguez Sádava, que sostiene que San Emeterio con Santander procede del nombre de San Emeterio, le da poca importancia a esto. Y bueno, eso, esa ermita de San Andrés, fíjate, ¿quién era San Andrés? ¿Qué importancia tiene San Andrés? Pues claro, pero es que San Andrés es un santo que no es ninguna tontería. O sea, un santo, es uno de los apóstoles más importantes No es cosa menor, como dice Rajoy. Exactamente. Es cosa mayor. No es cosa menor, sino que es cosa mayor. De hecho, fue el primer apóstol en seguir a Jesús. Era pescador, como su hermano Pedro, porque era hermano de Pedro. Tiene sentido. Tiene sentido que esté en la iglesia de San Andrés en una zona cercana a la costa. De pescadores. Efectivamente. De hecho, la cofradía de pescadores casturdiales se llama Cofradía de San Andrés. Es más, es un nombre bastante común en todo el norte. Yo he hecho una pequeña lista de lugares que llevan este nombre aquí en Cantabria. Por ejemplo, el pueblo de San Andrés, en Cabezón de Liébana, está San Andrés de Luena, San Andrés de los Carabeos, en Valdeprados del Río, San Andrés de Valdelomar, en Valderredible, San Andrés de Montealegre, en Sámano, en Casturdiales, la iglesia de San Andrés en Queveda, en Santina del Mar, la ermita de San Andrés en Liendo, San Andrés de Asia, el pueblo de Aja, en Soba, la iglesia de San Andrés en Argoimía de Cabellón. O sea, tenemos buenos ejemplos de la presencia de este santo en Cantabria. Estaba precisamente mirando, digo, por si te hay que cambiar el santo, Sí. las fiestas no van a caer bien. No. 30 de noviembre. 30 de noviembre, Ya lo vale. estoy mirando, yo digo, a ver, para ver cuándo hay que montar la fiesta. Con un poco de humedad. ¿no? Un poco así. Bueno, Un poco frío. igual así no vienen tantos madrileños a las fiestas de Santander. Ya, pero nos jodemos de frío, macho. Bueno, pero nosotros estamos hechos a ello. Igual la disfrutamos más. Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál sería, si hubiera sido el origen? Claro, la idea es decir, ¿cómo era Santander, digamos, en la Alta Edad Media? Según termina prácticamente la época casi ya de la invasión musulmana. Pues es un pueblo, es una localidad muy pequeña. Hay que decir que durante prácticamente hasta que no finalizan las invasiones normandas, los que hemos hablado aquí de los vikingos en el norte de España y en Cantabria también, había incursiones constantemente, incursiones de piratería. Incluso también había piratas berberiscos que operaban desde Lisboa con ocasión de las invasiones musulmanas. Hasta que no se conquistó Lisboa y por otro lado cesaron las invasiones normandas, hubo dificultad en queremos que la población se asentara en zonas costeras en gran cantidad porque eran zonas muy peligrosas. Claro. De manera que es posible que era un pequeño núcleo de población, lo que hoy en día se entiende la Bahía de Santander, concretamente la ría de Somorrostro, que es la ría que existía en Santander, y que existía una pequeña población allí que fuera la originaria
que tuviera como ermita de referencia la ermita de San Andrés, que está un poco más arriba, lógicamente, las ermitas siempre en lo alto, y que ese fuera el origen realmente de la ciudad de Santander. Que luego, al elegir la abadía de San Emeterio en San Cederonio, y además, por parte de los reyes, promover la importancia de la ermita, primero para promover la importancia del poder de los abades, como, digamos, como agentes del poder del rey en la localidad, una cierta competencia, digamos, entre la población de arriba, digamos, de la zona del promontorio Somorrostro, que es lo que es la zona de donde estaba la Catedral de Santander y lo que era entonces la Calle Alta, todo eso, y la población de la parte de abajo, que la población de la que dependía o cuya iglesia de referencia era la ermita de San Andrés. En este caso, ¿cuál sería la evolución del nombre de San Andrés o de Sant Ander a Santander? Muy fácil, es sencilla, mucho más sencilla. O sea, de Santi Andreae a Santi Anderi, Sant Anderio o Santandero, Sant Ander y a Santander. Juntarlo. Claro, es que de hecho, referidas a Sant Anderi son numerosas a partir del todo el siglo XII. En 1587, Alfonso VIII se refiere a 1188 se refiere a Santanderi, Fernando VI en 1310 se refiere a Santander, pero incluso antes, en 1130, es curioso porque aquí se demuestra que Sant Anderi y Sant Emeteri se referían a dos conceptos o dos localidades o dos aspectos distintos de la ciudad, porque es un documento que aparecen ambas referencias juntas al hablar. Es un escrito que habla de la conquista de la ciudad de Sevilla por el almirante Bonifaz, la famosa historia de la rotura de las cadenas. Ahí habla por un lado de Sant Anderi y por otro lado habla del abad de San Emeteri. Es decir, eran dos cosas que se entendían como separadas a veces, ¿no? Claro, dices, ¿y por qué cambia tanto a lo largo del tiempo que una vez se les llama Sant Emeteri, otro Santanderi? Porque como dice Óscar Lucas Villanueva, no era algo tan preciso los documentos de la época, los documentos administrativos. Claro. En ninguno de los casos. De hecho, las personas cambiaban de nombre, ponían el apellido de la madre, el apellido del padre. Con los lugares pasaba algo parecido. El hecho es que el nombre de Sant Anderi acabó triunfando y fue el que al final se permaneció como el originario de Santander. Y de hecho, en los cartularios, en los mapas antiguos, los más antiguos que te puedas encontrar de Europa, siempre se hace referencia a Sant Ander, Sant Andero. Uno de esos mapas fue el escribillo cuando era pequeño. Eso para mí es la prueba Era definitiva. uno de esos. De manera que es que incluso hasta el siglo, he visto libros del siglo XVIII ingleses que hablan de Sant Ander separado, Sant Ander separado. De manera que a nuestro entender, tanto de este hombre, voy a poner un poco así, en plan chulo, tanto para Óscar Lucas Villanueva como para mí, yo creo que el origen está claro, que es el de San Andrés, el origen del nombre de Santander. Vamos Pero a cambiar los patronos. Entonces, ¿por qué esa insistencia? Que es que hoy en día que he consultado, yo mismo, o ayer consulté, creo que era una referencia en el obispado de Santander, que venía a decir que no, Santander, el nombre de Santander viene San Emeterio, Santander, Santander. Y dice, y cualquier otra referencia, cualquier otra opinión no es susceptible de aprobación porque no tiene un sentido y tal. Básicamente me la paso por los huevos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Y nuestro profesor nos da una explicación de por qué. Porque durante el siglo XIX y el siglo XX hay una tendencia al romanticismo, hace que se quiera dar un origen mítico no solo a las ciudades, sino también a los países, a los estados, a las naciones. Y se buscan todo tipo de referencias históricas, mitológicas, sean o no ciertas. Lo que hace falta es que suene bien. Si suena bien,
me vale para lo que yo quiero, que es crear una conciencia de nación, de país, de ciudad, que es lo que importa. Como digo, las corrientes más bien conservadoras o tradicionalistas de la época, que dan lugar al montañesismo, un montañesismo que es casi precursor de un regionalismo, pero es un montañesismo muy, ya digo, muy retrógrado, muy conservador, que lo que viene a decir es que la montaña, que es como se conocía como Cantabria, se identifica, como dice nuestro profesor, con valles umbrosos, montañas nevadas, mares embravecidos, la reciedumbre de sus gentes, un reservorio de la pureza de la raza y de la fe, sobre todo de la fe, ¿no? Y para ello venía perfectamente al caso que el origen de la ciudad proviene de ese hecho mítico de la llegada de las cabezas cortadas de los mártires de San Emetrio y San Cedonio. ¿Por qué? Porque alrededor de ese hecho de la fe puro, de ese milagro cristiano, católico, se había formado una comunidad humana, pero que encontraba su origen en algo prácticamente mítico, como era este tránsito de esa barca de piedra que atravesó la Horadada y llegó hasta Santander con las cabezas de los mártires, de esos mártires que más eran de Logroño, calagurritanos, de Calahorra. Eso ocurrió durante el siglo XIX, pero no solo en Cantabria. Los nacionalismos se han bebido siempre de relatos mitológicos que nunca tienen nada que ver con la realidad histórica, pero que han servido para aglutinar a la gente alrededor de un ideal determinado. Es un populismo, claro, populismo romántico de la época, de manera que en el caso de Santander se crea una idea de una especie de comunidad religiosa asentada en el cerro de Somorrostro, que por la providencia divina ha llegado allí estos restos de los mártires. Es decir, una especie de unidad mística formada por esos monjes católicos, encarnación de valores cristianos, y luego el pueblo, ¿no? El pueblo alrededor de la fe. Hombre, la historia es más bonita. La historia más bonita porque además responde a la voluntad de crear un determinado marco ideológico y de creencias. Por eso, pero sí, lo que estabas explicando, digo, no es lo mismo la historia, no, viene la ermita esta mierda, por claro, así decirlo. Claro, esa ermita que vete a saber de quién era. Por eso. Que le encendió Alfonso el católico, pero bueno, vete a saber quién era este. Por eso. Vete a saber qué adoraban ahí. ¿Había huesos de San Andrés? Bueno, vete a saber de quién eran los huesos. Al final es también intentar emular el nacimiento de grandes ciudades históricas. Claro. Roma, Troya, ¿no? Con un hecho más o menos mítico, milagroso alrededor. Sí, como para sentirte un elegido, ¿no? Exactamente. De manera que esta es la razón por la cual se ha mantenido durante tanto tiempo, y se sigue manteniendo durante tanto tiempo, que el origen de Santander viene de San Emeterio y San Cedonio. Cuando yo creo que es difícil ya de mantener esto sabiendo lo que hemos intentado contar aquí, con más o menos fortuna, y que espero que haya gustado a la gente.
El alienígena decepcionado. Me encanta. Es la hostia el título, ¿no? Sí. El Un título poco de penuca, fíjate. Yo al principio, cuando empecé a investigar esta historia, pensé que era una jaimeta, algo italiano, ¿no? Muy pintoresco, muy... Sí. Pero bueno, luego tiene chicha. Tiene chicha. Bien. Bueno, antes de meternos en esta historia del testimonio, el testigo, creo que es importante exponer a nuestros oyentes tanto el contexto histórico como el psicológico, ¿no? De la época, porque si no se entiende al testigo, si no contextualizas estos dos puntos. Sí. Bueno, el contexto histórico nos tenemos que situar en el mes de octubre de 1954, la gran oleada de avistamientos en Francia, sobre todo en Francia, ¿no? Sí, sobre todo en Francia. Y también en Italia. También antes te preguntaba por el ufólogo francés, que ya no me acuerdo el nombre. Michel. Sí, que ese marcó, creo que una especie de mapa, ¿no? De recorrido de todas esas... tenías unas líneas No, el nombre no lo digas, que es feísimo. Marcó una línea de avistamientos. Que había seguido una especie de recorrido, ¿no? De líneas rectas, de autopistas, ¿no? Y aparte que es en ese otoño de 1954, es una bestialidad. Porque, o sea, ahí tiene que haber alguna cosa rara. Fue sin ninguna duda, una época, la época dorada de la ufología en Europa. Toda una histeria colectiva, bueno, como pasa en otros sitios también, evidentemente. Pero que en algún caso pues dejó evidencias físicas, como es en el caso que hemos traído hoy. Luego está el contexto psicológico también, ¿no? La psicología de la época, en plena Guerra Fría. Claro. Sí, se acaban de estar pegando ahí en Corea. La peña, de alguna manera, pues esperaba una invasión. Sí, en cualquier momento. Quien fuera, además. Un bombazo atómico. Además de quien fuera. Les daba igual de dentro de la Tierra que de fuera. Sí, la gente estaba en paranoiada. Bueno, una época jodida, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el testimonio de este testigo no describe para nada a un soldado, sino a un ser muy extraño y con unas cualidades extraordinarias, ¿no? Que ahora vamos a... Así que vamos con el testimonio. Vais a perdonarme los oyentes, pero el nombre también es un poco Jaimito, ¿no? Sí. El nombre del testigo es Renzo Puglina. Bueno. Nombre de delantero centro. Del Alacho. Delantero centro del Alacho. Con esa G que, bueno, pues en Italia se pronuncia con dos L's o con una Y. Cuando se dirigía a su casa después de salir del cine, y al llegar a la vivienda, mete el coche en el garaje y se dispone a subir las escaleras hacia su casa, ¿no? Portando las llaves en su mano. Ese es un dato que hay que guardarle porque es bastante luego trascendente en el testimonio de él. De repente ve cerca de un árbol una figura pequeña, poco más de 1 metro de altura. Vale. Renzo aclama: esto no puede ser más que un marciano. Eso, así, literal. Directamente. Tenía la cabeza metida en un casco transparente y dentro se divisaba una cara de aspecto humano, de color verde oliva. Le brillaba como si estuviera impregnada de aceite de motor. La criatura no tenía piernas, sino que su cuerpo terminaba en una especie de cono invertido de metal y que flotaba sobre un disco a modo de rueda de bicicleta. Lejos de asustarse Renzo y echar a correr, se acercó a la criatura.
Es de los nuestros. Sí. Sí. Bueno, es eso, a ver si le tira una piedra. Si no le tira una piedra, no tira una. Sí, no, la verdad es que no es arquetípico esto, Ya, ¿no? no, claro. Arquetípico no, es que lo normal es que eches a correr, evidentemente, más cuando Claro. estás viendo una cosa que es como una peonza, sí. Una cosa muy rara. Bueno, pues al acercarse lo que provocó es que la parte superior de este ser girase hacia él, de forma robótica, y portando en una de sus extremidades una especie de dispositivo luminoso. Primero voy a citar al investigador porque es que hay muchas versiones, ¿no? de este caso. Y bueno, pues me he ceñido a la investigación hay dos investigadores importantes, pero bueno, el más creíble, es Flavio Vanetti. Saludos para Flavio. A ver, ¿dónde estaba yo? Por aquí. Ya. Que el hombre este había visto como el bicho este, el ser se giraba, Sí, se giraba hacia espérate un él y poquitín. con un objeto luminoso en la mano, si no me equivoco. A mí me sorprende lo del disco, ¿no? Que estuviera flotando, que parece que lleva como No, es que no tenía piernas, era Por como eso- un cono invertido, o sea, como un cucurucho, Sí, como un como helado, como si estuviera metido en un como una cucurucho. persona metida en un Por cucurucho. eso me sorprendió. Y eso iba sobre una especie de disco que iba girando, Por como eso. una rueda. Bueno, es una Una cosa... cosa extrañísima. Sí. Voy a dar una descripción literal de Renzo, Vale. ¿no? Porque Dice, de lo que dice el testigo. en primera persona. De repente apuntó ese objeto hacia mí, El objeto luminoso. se el giraba. objeto luminoso. Vale. En ese instante me quedé tieso, como petrificado, incapaz de mover un solo músculo. Me asusté muchísimo, pero por instinto apreté con todas mis fuerzas las llaves que aún tenía en mi puño. Sentí que ese contacto con el metal neutralizó en parte el flujo que me golpeaba. Con un esfuerzo sobrehumano logré romper la parálisis y me lancé a él gritando: «Marte, Marte». Voy a explicar un poco lo de Marte. Marte es que en esa época el único vínculo que se entendía entre los extraterrestres era Marte, ¿no? Que venían Sí, todos de sí, sí, Marte, sí, ¿no? claro, El sí, clásico marciano. No tenía. De hecho, si no me equivoco, hubo un estudio también sobre esa oleada que coincidía con el mayor acercamiento del planeta Marte a la Tierra. Se intentó establecer una vinculación entre Como el que mayor se- acercamiento de Marte a la Tierra con... Debía verse más grande, igual eso... Puede ser. Hay que decir que unos días antes en Francia, no sé la localidad ahora, hubo un avistamiento muy parecido. En lo morfológico de este ser, muy parecido. Muy parecido. No digo nada. El ser le miró y fijamente no parecía asustado, sino más bien decepcionado o molesto, como si Renzo hubiera impedido algo importante, ¿no? O por su actitud más bien agresiva. En un momento dado, este ser emite, según Renzo, un gruñido y a continuación empieza a levitar hacia atrás, alejándose de la carretera. Emitía una especie de zumbido casi inapreciable. Renzo corre hacia él, pero al llegar a la curva de la carretera había desaparecido en la oscuridad. Más tarde, Renzo entra a su casa y al verle entrar su esposa se asusta mucho. No podía articular ni una palabra, le temblaba todo. El cuerpo, los brazos, bueno, el cuerpo entero, el agotamiento era extremo. Pasó los 2 siguientes días en la cama con una fiebre muy alta y sin ningún origen descriptible, ¿no?
le miraban médicos y no sabían de qué provenía. O sea que sí había esas secuelas. Renzo siempre mantuvo que esa luz le quitó la fuerza. Estos serían las secuelas físicas. Ajá. Y luego las pruebas físicas, que es donde te tienes que agarrar un poquitín a él, que fue una mancha oscura y grasienta que quedó en la grava del sitio en cuestión y que Renzo, en su testimonio a la policía, aseguró que parecía crecer o expandirse con el paso de las horas. Es un caso flipante, ¿eh? Es un caso flipante porque hay muchas cosas. Claro, porque ese ser no aparece vinculado a ningún tipo de nave o simplemente aparece así de repente, o sea, no se sabe que... El arquetipo por eso he querido contextualizar el año. No es el marciano moderno, el gris, ¿no? El que tenemos ahora, ¿no? Sí, no. En aquella época era muy... Y si os acordáis, ese arquetipo llega hasta 1973, cuando el caso de Fogbeat... Sí, de Fogbeat, sí. También era, el metalero. Sí, también, este también portaba como un traje con escamas metálicas. Luego, a mí lo que me hace gracia que es el casco ese transparente, como que tenía que que tenía que vivir en una atmósfera protegida o no sé. Pero fíjate, a mí lo que más me ha llamado la atención es el detalle de que agarró las llaves y al apretarlas fuerte como que consiguió vencer especie como de encantamiento de trance. Sí, trance. pero tiene su cosa científica. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando hay una fuerza magnética sí puedes derivar. A ver, estoy hablando de la teórica. Hipotético. Y que él no tenía por qué saberlo. En esa época no se tenía esos conocimientos una persona normal y corriente. Que el metal sí puede hacer de tierra, puede hacer, ¿sabes? Y poder quitarte toda esa carga magnética. Es interesante desde el punto de vista científico, pero es más interesante desde el punto de vista mitológico, porque el método de defenderse de las hadas, y cuando ya los que nos escuchan saben que hablamos de hadas, no son las hadas madrinas de Disney con un sombrerito y un vestidito, sino son seres feéricos que pueden ser muy peligrosos. El método de defenderse es llevar algo metálico contigo, porque eso rompe el hechizo. Es decir, de alguna manera, tú has dicho que una explicación científica, evidentemente, sí, claro. Sí, y que pero no tenía por qué saberlo. No tenía por qué saberlo, no, pero él, digamos, fue instintivo. Pero el hecho es que esa explicación científica se corresponde perfectamente con la explicación mitológica o mítica. Sí, pero también se corresponde, lo estoy pensando yo, con la parálisis del sueño también. Porque cuando dice yo hago un esfuerzo enorme para salir de esa parálisis, eso suena mucho a la parálisis del sueño. ¿También te pasa? Que tú lo puedes decir porque... Sí, porque parezco narcolexia, y cuando tienes la parálisis del sueño, quieres salir de esa parálisis porque estás consciente totalmente y tienes que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? Desde dentro para afuera, no sé cómo explicarlo, evidentemente. Pero tienes que hacer como los Pity Minays, ¿no? Cuando dices, ahora no respiro, ¿no? Y tira. ¿Pero esa parálisis del sueño te puede pegar mientras estás caminando? Sí, la cataplexia. Vale, no, es que no lo Sí, desconocía. Hay gente con narcolepsia, a mí no me ha pasado, pero hay gente que sí, que va por la calle y te va a dar la mano en el momento que tenga una atención, que tenga que tener una atención, o reírse y ¡pum!, cae desplomado, dormido. Ya. Y se piensa la gente que le ha dado un infarto ahí. Ya. Y están con los ojos abiertos, inconscientes, pero no pueden mover el cuerpo, tienen esa parálisis. No digo que esto lo sea. Sí, no, pero era la pregunta que te... Pero a mí me ha sonado eso, ¿no? Cuando he hecho un esfuerzo inhumano para poder salir de esa parálisis. No, pero Las parálisis del sueño, de normal se suele ver como, aparte de esos figuras negras, suelen tener forma humanoide, ¿no? Sí.
Bueno, pero de eso ya hablaremos en otro, Sí, No, pero yo quería en otro programa, pero no, que se parece a eso, ¿no? A esa parálisis Sí. en vigilia, que es Vale. que también existe. Ah, no lo Existe en sabía. vigilia y existe también cuando estás... Vale, vale. Pero estás yo quería entrando ahí. es apuntar esas semejanzas que ya las señalaron muchos autores de estos fenómenos de presencias de seres extraños que como en este caso no están asociadas en principio a un objeto volante no identificado, no están en principio, ¿no? Porque no aparece una nave, No, alrededor. nada de nada. Es simplemente un ser extraño que te produce unos efectos determinados que de alguna manera esos efectos, ese encantamiento, entre comillas, que puede ser efectivamente un efecto de algún tipo de magnético de algún Bueno, tipo, del que sea, sí. se rompe con el hierro, Con el metal. con el sí. metal. Con el hierro, tienes el hierro. No vale el Bueno. metal, no vale de bronce, no, tío, hierro. Es que Pero también digo que en muchas tradiciones, ¿no? La llave también vale, la moneda. Si la llave, porque las llaves son esas de llave. Ya, pero es que le estáis dando un toque místico. No, es que, claro, porque es que... pero es que- Místico, religioso. claro, no místico, porque es que... Esto es más, yo lo quiero enfocar más a lo científico. Sí. Tú está claro que el hierro lo que hace es llevarse esa energía, evidentemente. Se lleva esa energía y esa energía sale. Bueno, a ver. Pero también- bueno, eso es lo que dice él, que él siente que al apretar fuerte las llaves, ¿sabes? Esa energía o eso que le estaba golpeando marcha, ¿sabes? Y Pero- no le... Claro, pero es que donde Claro. yo voy, que no me habéis querido seguir, porque habéis querido seguirme. Yo porque- quería seguirte, sé dónde Sí. querías ir. ¿Sabes dónde quiero ir? ¿Dónde quiero ir? Donde yo creo que querías ir era que es un fenómeno que se repite, que se encuentra Sí. un método que es tradicional, pero tiene su base científica. Pero como Claro. ha funcionado toda la vida, eso se va pasando de Es hijo. decir, quizá algunos de estos encuentros feéricos de hadas que se contaban eran de este tipo de seres que efectivamente, pues el tío se da cuenta, coño, si tengo aquí las llaves o tengo aquí el clavo que acabo de, o el martillo que puede yo, ser. funciona. Te Y teníamos eso que es- haber dejado hablar, tienes razón. Ah, yo sabía por dónde Claro, ibas, es que pensé que te me ibas ya. Yo sabía por dónde ibas a ir. Parra me sigue, Son como, 11 años me ya. sigue como un perro perdiguero. Tienes razón y hemos hablado muchas veces no sobre Sí, esto, claro, sino sí, sobre de otros eso, sí, casos de casos paranormales Sí. que, pues bueno, pues sí, claro. ¿Por qué los ovnis de ahora no eran las hadas o las apariciones marianas de antes? Efectivamente, es un fenómeno similar, con efectos similares y con Puede ser, soluciones. es muy interesante. Con soluciones para luchar contra ello, las mismas. Hierro que tienes adelante, te agarras y mira, ¡pum! ¿Y cuántas veces algo que se ha hecho toda la vida luego ha demostrado la ciencia que valía para algo? Efectivamente. Sí. ¿Sabes? Bueno, al final Ensayo horror. la mejor profesora es la naturaleza. Por eso, entonces, eso es lo que iba Toño. Pues uno se libró, se lo empezó a contar a todo el mundo y mira, otro se cuando os libró. encontréis con algo así raro, Agarra esto que a mí me agarra ha el funcionado. hierro, por donde quieras, o sea, no te sueltes. Bueno, pues a mí es que me parece un testigo pintoresco, muy pintoresco, ¿no? Todas estas cosas que hace, no huir, sino ir a por él. Sí, porque eso luego también es curioso. ¿eh? la interpretación que tiene tan serena él en ese Pues, momento. Claro, tiene sentido el título del alienígena decepcionado, o ¿cómo es? El marciano decepcionado, el alienígena decepcionado. El extraterrestre decepcionado. Porque da la impresión de efectivamente que lo que el extraterrestre esperaba es que a este le deja paralizado y en todo caso si se desparaliza se va a estar acojonado y va a echar a correr por patas. Y claro, se encuentra con que el italiano que nos debe tener cuadrados, Sí. en vez de eso hace todo lo contrario. Dice, pues me ha fastidiado ya, que venía a hacer algo, igual tenía algo que hacer allí Existen. y me has... Luego la roto el casuística, rollo. en esa casuística existen luego las tesis, ¿no? Dice, bueno, Claro. este hombre se acojonó, el extraterrestre se acojonó, ¿no? Porque... Huye. no, porque el hechizo, el hechizo no le funcionó. Funcionado. Entonces dice, Uf, hostias, cuidado, que es cuidado que este me revienta. me aquí". quedo sin pilas en el cacharrín. mando. en el Luego mando. hay otras tesis de, bueno, pues es que igual le cogiste cogiendo pruebas y Sí, las tesis- le truncaste. Sí, las tesis más extraterrestres que piensan que esos son realmente marcianos cogiendo Sí, pruebas sí, de tierra y sí, piedras sí, sí, para en ver este lo caso. que hay en las piedras. Bueno, el caso es que esa prueba física sí la recogió la policía, pero lamentablemente no se hicieron estudios de nada, como muchas Decís, veces. el aceite ese que se encontró Sí, pero no era un aceite, era como una especie de aceite, sí, pero de que no- sustancia, pero no era aceite, o sea, Era era otra una ¿Cuántas cosas, cuántos de estos rastros que puede haber dejado este tipo de entidades habrá por ahí que no se han llegado a analizar o que en aquel momento no había medios para analizarlas? Habrá habido un montón.
Bueno, y por Aunque posiblemente al final tampoco se haría. lo mismo que se investigan chorradas y se gastan dinerales en chorradas, pues hay otras cosas que dices, pero ¿qué coño vamos a gastar dinero aquí? ¿Qué coño van a haber extraterrestres aquí? Ya, Anda, sí, márchate ¿para para qué? casa y... Yo si fuera guardia civil, pues tampoco igual le doy más atención, ¿eh? Bueno, hombre, pero si te dice un testigo que... Carabinieri. Aparte que, a ver, este hombre está en la zona donde vive, es una persona con una reputación, una persona trabajadora, muy normal. Sí, pero... de hecho, tiene el aval de la gente de esa zona. Sí, no es... si no voy a eso, también voy al tiempo invertido, ¿no? Imagínate que eres el carabinieri y tienes un asesinato o un charco de una alienígena. Pues, hombre, investigas antes el asesinato. Bueno, hombre, por llevarte un trozo de manteca de esa, vete a saber, igual te haces millonario. Claro, bueno. Y aparte que te está diciendo el testigo que es que esa masa, está como con el tiempo, se va creciendo. Pues ese es el comienzo de muchas películas de ciencia ficción, ¿eh? Yeah. Sí, claro. De muchas. Las semillas del mal y sí, cosas ¿no? de Y esas, de Blob y cosas así, que va creciendo una masa informe, que va creciendo, se va comiendo gente aspirándole a la sustancia vital. Serie completa. Oye, fantástico, les ha encantado. Sí, yo creo que es una historia así... Curiosa. Es muy curiosa, es distinta. Que las que nos gustan en Cantabria Oculta. Distinta. Sí. Y bueno, nos estamos acercando al final del programa y como siempre nos vamos a ir a leer los comentarios de las aplicaciones de podcast. Ya sabéis que un me gusta, un comentario nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad. También quería decir a la audiencia que el anterior programa, bueno, no he sido, porque tuvimos que editar varias cosas, se nos echó un poco el tiempo encima. Y la gente tiene que saber que cuesta mucho hacer que el programa de radio suene y que nosotros no parezcamos tontines y hablando y suena otra cosa. Entonces cuesta mucho sincronizar en ciertas ocasiones audio y vídeo. Lo estoy arreglando. El vídeo saldrá. Igual le subimos por partes. Este sí, el de hoy sí, que no va a haber ningún tipo de problema. Por eso que la gente sí que va a poder seguir disfrutando de nosotros. En YouTube está solamente, que hay una imagen fija y está el audio del programa, pero en YouTube sigue estando. Que sí, que sepan que es que cuesta, cuando viene normal, cuesta hacerlo, pero a ti, que eres el que lo editas, pero claro, cuando encima traes psicofonías... Cuesta más. Que no sabes si meter 5 minutos porque hay ruiditos. Ay, pues deja esto, deja lo otro. Pues bueno, cuesta más la edición, que lo sacaremos, ¿eh? Yo me estoy peleando con ello, pero cuesta sobre todo sincronizar. Eso es un mundo. Pero sí que vamos a leer, ¿no?, los comentarios que nos habéis dejado en iVoox. La semana pasada se nos pasó por alto porque estábamos emocionados con las psicofonías para arriba y para abajo y se nos pasó, pero esta semana sí que vamos a leer los comentarios del anterior, no, de hace 2. Eso. Voy a empezar por Sergio, que dice: habéis comenzado con El fin del mundo, el cuento que trajo Baby. Es verdad. Qué miedo, lo de la abeja ha sido genial. Sobre lo de si una cosa del presente se enviase ahora al pasado, no creo que tuviera problema. Espera, que se me acaba de ir. Por ejemplo, si vas con un ordenador a través del tiempo en 3 siglos, te queman por brujería junto con el ordenador y nadie se hubiera enterado de nada. Enhorabuena por el programa. Harry Cueto dice: tremenda fumata oculta, jaja. Cuando estuvimos hablando con Javi del tiempo y todo eso. Joder, necesitamos ese audio, ¿eh? Sí. Se lo tengo que pedir a Miguel, aunque sea que me lo haga con el móvil. ¿Estás leyendo los anteriores al anterior? Sí. Sí, los de la semana anterior. Vale.
Tambor dice, un programa como siempre muy interesante, me ha gustado mucho Cantabria Pagana, se le echa de menos a Baby, le echamos todos de menos, aunque parece desde otra dimensión. Sí. Terrible lo de las chicas de Aguilar, sobre todo el no saber qué ha sido de ella y clama al cielo la injusticia de la justicia. Un abrazo para todos. Alberto Peláez dice que muy interesante, como siempre, un saludo. Pues un saludo para ti. Nuestro amigo Mancini dice, vaya 3, complicado de elegir una sección que destaque sobre el resto del programa. A ver qué guardáis para tiempos de vacas flacas, amigos. Postdata, gran fumata oculta de más de media hora. Soy lo mejor. Dice. Podemos llamar así la sección de Javi. Sí. Bueno, Chus nos hace un mensaje bastante largo que yo creo que merece la pena leerlo. Dice, la poca empatía de la jueza de instrucción sobre la desaparición de estas niñas me parece aberrante, como bien habéis dicho. La diferencia entre Marta del Castillo y estas crías es que la familia de Marta está día sí y día también machacando los medios de comunicación para que esto no se olvide. Entonces, claro, lo que decís, la presión mediática, de todas maneras, a mí no me vale que en la desaparición de estas niñas no existan las redes sociales. Tampoco existieran cuando desaparecieron las niñas de Alcácer. Y ahí hubo un padre que se encargó también de estar machacando día sí y día también. Quizás algún portavoz de las familias saliera a la palestra a explicar esto, seguro que habría movimiento. Con la cantidad de recursos que se emplean en gilipolleces y para encontrar a dos niñas y que al menos sus familiares descansen y sepan qué les pasó, para esto no hay. Yo no lo entiendo. Bueno. No tendría que ser así, pero creo que como un caso como un caso no esté a menudo en la prensa, no hay esa presión que ejerce el pueblo, digamos, en las instituciones. Bueno, ojalá algún día sus familias tengan respuestas. totalmente. Saludos desde Mallorca. Esperemos. Sí, pero yo creo que también tiene que ver que Pero también, no hay cuerpos, que que hay sospechosos. Es y, un tema muy... y también voy a decir que esto es, evidentemente es una desgracia, ¿no?, que no se investigue, pero mención, si no se menciona se olvidan todos los temas, no solo estos. Claro, sí. O sea, Pero es que es cuestión de opinión pública. A ver, Sí. todos los días desaparece gente. Todos sí. los días. Y de esos no se dicen en absolutamente nada. O sea, es cuestión de, bueno, pues es una pena que sea así, que tenga que ser cuestión de presión, Sí. de la televisión, pero es así. También está ahí el derecho Nosotros de- vamos a intentar poner nuestro granito y a ver si digo que también está ahí el derecho a se desaparecer. cumple el milagro. También. Sí. Bueno, Rodrigo Torres dice, muchas gracias por el programa, sois estupendos. Y pregunta, ¿ya no se sabe nada de la bestia blanca de Cantabria? Bueno, Bueno, Ayer hemos estado tomando unos vinos con ella. no, pero hace poco Bueno, hemos estado, ves sí. que yo, a ver si encontramos huellas. Sí, bueno, es una investigación que siempre Pero- la vamos a tener abierta y bueno, pues ya En seguramente cualquier momento. que en cualquier momento Sí. habrá Y novedades. yo creo que cuanto más se hable de ella, más posibilidades hay de que salga. por eso. Todos vosotros recordar y ya sabéis, nuestras vías de contacto si alguien sabe algo. Eso. Rodrigo Torres dice que os recomiendo investigar el monasterio de la pedanía de Oña, fundado en el 1011, pasando por hospital de guerra, psiquiátrico y actualmente cerrado, y lo están usando para hacer pelis y cortos de terror. Bueno, Bueno, No, le echaremos un ojo. bueno. Va. vais vosotros ya. Juan María Hernández Pérez dice muchas gracias por estos programas. Juan Andrés García Román dice, sois mi programa de misterio, y qué digo de misterio, sois mi programa favorito, ole. Ole ahí. Sois maravillosos, ningún programa me da más buen rollo que este. Ojalá habléis siempre de fantasmitas. Cuando se puede. Si alguna vez venís por la Alpujarra granadina, tenéis casa, encantada, o al menos un pelín encantada. Y cervezas. Un abrazo, familiuca. Mira, Ya ahí está. nos ha ganado. ¿Eh? Ahí Ya nos está. ha ganado con las Nos ha cervezas. ganado. Sí, Con la cervezuca sí, nos sí, ha ganado. sí, Con las sí. cervezas, eso. Oye, lo que decía el anterior, que muchas Sí. gracias también por hombre, lo del monasterio. Sí, Que claro, he dicho yo sí, que claro. no, Sí, a ver, de en plan coña, de broma, de coña, claro. porque bueno, pues estos sitios así tan elocuentes y todo, yo soy partidario de no... Pues en nuestro amigo Juan Andrés García Román, yo creo que, ¿os acordáis de aquel encuentro con un extraño marciano verde, marciano verde, en las montañas de Granada, que nos contó un amigo que es de Santander, pero vive hace tiempo en el sur? Sí. ¿Os acordáis? Yo creo que era por cerca de las Alpujarras, ¿eh? O sea que era en el puerto de la Mora, que yo no os imagino que habrá oído el programa, pero sino que vaya y lo busque, porque es muy interesante ese caso. Y nada, tendremos que ir para allá mandar a nuestros corresponsales de Andalucía.
Y nos dice, por cierto, ¿os podéis enviar algún libro? ¿Os podría enviar algún libro mío? Sin ningún interés, solo de regalaros algo. Abrazos. Encantado si nos envías un libro. A toda la gente que nos quiera enviar algo. Dile, Juanra, la dirección. La voy a buscar ahora. Que toda la gente que nos quiera enviar algo, simplemente. Sí, jamones, cerveza, vino. Si tenéis una bodega, nos queréis mandar una caja de vino, también podéis. Un cheque al portador, como dije el otro día. También, bueno, dinero también se acepta. Pues nos los mandáis a atención de Cantabria Culta a Arco FM. Bitcoins. Pues mandáis lo que queráis a Arco FM, a la calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011, Santander, Cantabria. Lo vuelvo a repetir, coger papel y boli. Papel y boli. Tenía muchas ganas de decir esto por la radio. Sí. Mandáis a la atención de Cantabria Culta y la dirección es Arco FM, calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011, Santander, Cantabria. Voy a poner un anuncio por si nos quieren enviar cosas entre sección y sección. Vale. Los jamones igual que les manden aquí ya, ¿eh? Directamente porque en la radio igual... igual llega el hueso. Importante que ponga a Cantabria Culta, pero no me fío de los que hay allí. O sea, aparte que el jamón tiene una forma específica. Sí, se nota, aunque el paquete Nano es muy peligroso. Sí. Nano puede ser muy peligroso. ¿Ya has acabado con los mensajes? No, queda uno. Vale. De Pablo Cars, nuestro buen amigo Pablo Cars. Dice, por Ramón, pero habéis petado lo que quería comentar del programa cuando habéis nombrado a los dinosaurios nazis. Joder, ahora no dejo de pensar en los dinonazis. ¿Cuándo nombramos? Lo de la tierra hueca y todo. Sí, claro, la tierra hueca. Bueno, escucha, leemos los del programa este. Claro, los tengo ahí. Les leo, ¿me dejáis leerlos a mí? Perfecto, sí. Es que sois unas cotorras que... Venga, en fin. Dale. Bueno, pues estos son los del último programa. Sergio, como siempre. Sergio siempre está el primero. Sí. Bueno, sí, el primero. Me acuerdo hubo una vez que hubo competencia a ver quién escribía primero. Marco está muy ahí siempre. Marco se ponía Pole. Sergio, el cuento de las anjanas ha salido mal esta vez. Sobre la investigación que hizo en la casa, yo pensé que iba a salir corriendo. Enhorabuena por el programa. Paulino Lavajo, qué buena la investigación, buenísimo el programa, un saludo. Un saludo para ti. Ches Villegas. Hola, Ches, bajo. Hola. Errementari, sí, es la película sobre el herrero que baja de los infiernos a dar candela a todo bicho viviente y a rescatar a la muchacha. Creo que es el mismo director que Erati, sí, efectivamente. Que por cierto, ya había hablado de ella, Baby, en otro programa. Y eso también eso es verdad, sí. Baby nos lo escribió también por el chat, ¿no? Hace tiempo. No lo sé. A mí me suena que Baby nos lo puso por el chat. Pero ahora que me lo ha recordado Ches, sí es verdad que en un programa se habló de ello. Fernando Díaz, este mensaje, bueno, en plan cachondo, el Zaragoza va a ganar. Yo lo puso antes del partido, además, yo creo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no. Bueno, pues que sepáis que voy a buscar la manera de bloquearle y que no vuelva a escucharnos. Es un cachondo, sí, porque hay otro programa... Que aparte que si nos ven en YouTube estoy cogiendo la manera de ponerme camisetas del Racing o del Nápoles en cada programa. Lo llevo haciendo, ¿te acuerdas que te dije? Sí. Voy a empezar a salir solo con camisetas del Racing o del Nápoles. Hubo otro mensaje de Fernando Díaz también, cuando en el otro programa de investigaciones, que también decía, la primera psicofonía me suena a puticlub o algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues muy cachondo, muchas gracias. Un saludo, Fernando. Alberto Peláez, otro programa interesante. Siempre está ahí Alberto, ¿eh? Sí. Juan Andrés García, que es el chiquito este de Granada. En efecto, otro programón. Estas investigaciones son oro. Junto a todos los demás, siempre de calidad. Sois buenísimos. Ojalá Baby vuelva un día al estudio. Un abrazo, gracias siempre por vuestro trabajo. Alberto Mendoza Tambor. Un programa estupendo. Me han gustado todas las secciones, pero la investigación de Vizca es alucinante. Se me ha erizado el pelo con las psicofonías que ha traído. Un abrazo para todos. Otro abrazo para ti, Alberto. Y para poner los dientes largos hay que decirles, no las han escuchado completas. Había cositas... Bueno, pero siempre tendrán tiempo para escucharlas. No, digo que todo el extracto que nos trajiste tú, las hemos reducido. Sí. Bueno, hemos dejado las partes... Esa igual hay que ponerla en YouTube un día entera.
los 4 minutos. Entera, con los juramentos con todo. en hebreo, en arameo. Sí, es lo muy Pues guapo. bien, ¿no? Pues los tengo ahí, igual se hace. Bueno, termino, solo quedan 3. Norte, sé que no tiene sentido, pero la parafonía que se oye una voz, yo entiendo, ayuda en el sofá. Muchas gracias, chicos. Es cierto, cuando lo dijo Baby, ¿no? El tema del sofá, alguien en el sofá, y ahora van coincidiendo más personas. Y tú estabas en el sofá. Sí, pero bueno, yo ahora sí escucho la palabra sofá, pero eso puede ser también una... El momento que alguien escucha algo, todo Claro. el mundo empieza a lo escuchar. adaptas como puedes, como para- una paridolia Sí, bueno, de pero ya, sonido. ya es Pero Baby y él. pero ya son dos personas que no han hablado Claro, entre ellos. que no lo sabía. Puede ser. Rodrigo Torres, la hostia. Vizca, qué valor. ¿Cuántos calzoncillos llevaste al palacete? Qué máquina. Se lleva un L de la vuelta. Sí, da sí. igual. Yo oigo muy claro en la primera el sonido de monedas, como decía la protagonista. Puede ser, sí. Sí, es que eso... A ver, aunque eso no es una psicofonía, la verdad es que es algo... es lo más grande de toda la investigación, yo creo. Pues hasta ahí los comentarios. No, queda Cada uno. Juan María Hernández Pérez. Geniales, como siempre. Pues muchas gracias, Juan María. Y bueno, quedaría Gracias a todos. el comentario que nos habéis dejado en Spotify de Juagoz, que bueno, que lo he mencionado ya al principio del programa. Bueno, lo tengo aquí el pantallazo. Dejadme un segundito. Ahora ya, si queréis en Spotify, me dejáis que se leen rápido. Sí. Grandes como siempre. Por cierto, la peli que estáis buscando es Errementari, El Herrero y el Diablo, que es una peli vasca. Nos lo deja aquí caer. Tampoco hacía falta decir que era una peli vasca. Bueno, Porque pero- estoy de vascos hoy, Que con no, Santander, Que Santander, pero Santander, que la mayoría de los vascos no piensan como este. los de página Navarra, los de Navarra, los de Bilbao. Piensan lo que quieren, como siempre. Y nacen donde quieren. También. Bueno, chicos, ¿nos vamos a despedir? Venga. Sí, venga. Camino, señores, únanse a esta compañía. Vamos a encender la radio, a escuchar nuestro programa. Y bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que volvemos dentro de 15 días a Argo FM, el sábado a las 12, en el 87.7 de la frecuencia modulada y a través, mira, nunca lo digo, a través de arcofm.com para el resto del mundo. Que estamos en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber. Si sacan mañana una, me avisáis y enchufo yo el programa otra vez. Estamos también en YouTube, que ahí podéis ver el programa completo, tanto en audio como en vídeo. Y también estamos en Instagram, que la verdad que la gente nos está empezando a seguir bastante por redes. En TikTok, yo estoy sorprendido. Vamos a acabar siendo influencers, ya veréis. Vamos a tener que dejar de grabar una hora y para ponernos aquí a bailar aquí detrás. Nos vamos a Kuwait. Andorra. Andorra. Que vayan preparando una casa que vamos para allá los tres. Así que eso quería comentar, que nos sigáis en todos los lados y si queréis escribirnos un email, contacto cantabriaculta@gmail.com. Toño, recuérdanos El jueves 16 de abril a las 7 de la tarde en la sede de ADIC, en Santa Lucía 45 de Santander, una charla sobre mitología, mesa redonda, Efectivamente, ahí lo tendréis, a Toño con el mazo. con el mazo. Y una camisa de rayas negras. Le compro un disfraz de juez. Sí. No, de árbitro de rugby. De 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 esos que hacen de así. americano. De esos que hacen... No, sí, no, de los, No, de los que tiran un pañuelo. Comprarte una hora que va a haber la jornada esta retro de fútbol, Sí. que va a ir el árbitro con la de cuadritos, amarilla y negra. Oh, Dios, qué horror. Con los, Sí, claro, con los cordones. Sí, Oh, sí, no, pero me está mejor que encantaría. fuera. Pero no van a ir de negro. No, van a ir claro. con la antigua. Pero nada más Con antigua la los de negro. cordones. O te ponemos una camiseta azul, un pantalón largo, unos guantes de látex como de boxeo y una pajarita. Y tú ahí, let's go ready to rumble. Ready to rumble. Y la campanita. Sí. Sí, la campanita. Clink, clink. Pues nada, chicos, nos vamos a despedir hasta el próximo programa. No sin antes recordar nuestro lema.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude. Atrévete a saber. Vamos a